Un saludo cordial a cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a ingresar al tema de los diáconos. Vamos a basarnos en el pasaje de Hechos, capítulo 6, verso 1 al 7. Vamos a hablar de los orígenes, ¿no? Entonces vamos a ver un poco el contexto anterior. Vamos a ver que cuando la iglesia se constituye como una base de servicio a la voluntad de Dios, que la supremacía lo tiene el Señor, porque el querigma primitivo indicaba que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, y ellos proclamaban esa gran verdad y habían ganado tanto a los judíos como a los gentiles en una misma comunidad, y la comunidad griega empezaba a tener algún tipo de conflicto, porque la Biblia dice que la iglesia en este periodo era perseguida. Y al ser perseguida existía muerte, donde quedaban viudas, y si ambos padres morían, quedaban huérfanos. Este es el entorno, y por la persecución encontramos una iglesia con problemas externos. ¿Qué es lo que pedían? Que ya no hablen del Evangelio, que no hablen de que Jesús es el Señor, porque la divinidad única para el pueblo judío era Jehová. Jehová nuestro Dios uno es, el Shem hebreo. Ahora, cuando se levanta una comunidad designada como iglesia y que dice Jesús es Dios o Jesús es el Señor como una base fundamental, iba contrariando a la fe cristiana o a la fe mosaica. Ahora, en este sentido, Jehová es Dios. Ese es el concepto de los judíos. De todo el pueblo de Israel, el concepto es Jehová es Dios. Y este Dios es único o es uno. Jehová nuestro Dios uno es, ¿no? El Shema hebreo. Entonces, con el querigma primitivo había una contradicción, por lo tanto había persecución, porque a la iglesia se la conocía como una secta judía, si ustedes quieren llamarle. Entonces la secta judía empezaba a ser perseguida, había muerte, quedaban viudas, quedaban huérfanos. Incluso ya encontramos en los relatos de Hechos capítulo 9 que Saulo de Tarso toma cartas de autorizaciones del Sanedrín para ir en contra de los cristianos. Entonces podemos ver que sí hay problemas externos de prohibición, pero al ser perseguida la gente también tenía, por la distribución alimentaria, problemas internos, porque no había conformidad de las viudas de los griegos, ya que ellas se sentían mal atendidas, ¿no? Proporcionalmente no había una ecuanimidad entre ellos. Ahora, pensemos un poco en este rol siguiente. Primero, si la iglesia tiene problemas externos y tiene problemas internos, ¿quiénes guiaban la iglesia? Los que guiaban eran los apóstoles. Los apóstoles se encargaban tanto de ministrar la palabra como hacer este servicio. Y quiero leerles un poco en Hechos capítulo 6 lo que ellos dicen en el verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las masas. Hay dos cosas que hacer. Lo primero es mantenerse en el ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra y el servicio de las mesas. Estas son dos actividades fundamentales en este periodo de tiempo, ¿no? Ahora, lo que ellos dicen es: no podemos dejar el ministerio de la palabra. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer? Buscar hombres, y ellos ponen como solución o buscar personas en un número de 7 con 3 características. Lo pueden decir mientras están ahí en casa. La primera característica es: buscad pues entre vosotros a 7 hombres, primero, de buen, correcto, buen testimonio.
Luego tenemos llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, como también de sabiduría. Estas son las tres condicionantes para que ellos sean los diáconos. Ahora, diáconos es comúnmente conocido como servidores, ¿no? Pero también tiene que ver con aquellos hombres que se ponían a lavar los pies de las personas cuando llegaban a la casa, o les ofrecían aquello que era como una pequeña bañera de pies más la toalla para que ellos puedan desempolvar sus pies y refrescarlo. También se considera hombres de mesa, de servicio, ¿no?, en torno a la mesa. Entonces, la característica común de ellos es hombres de servicio, ¿no? Por eso es para servir a las mesas. Pero uno se preguntaría y diría, ¿pero por qué para hacer esta misma actividad tal vez muy simple se necesita varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría? Porque tienen que trabajar con la iglesia y la iglesia tiene carácter espiritual, ¿no? Entonces, necesariamente necesitamos este contexto. Y dice luego que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, y tenemos una lista. En el verso 6 dice, a ellos presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. 7. La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también en muchos de los sacerdotes que obedecían la fe. Entonces, esta alternativa de solución fue un éxito. Pero veamos lo que dicen los apóstoles en el verso 4. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, encargan este trabajo a las personas elegidas, pero ellos continúan con el ministerio de la palabra y el ministerio de la oración, ¿no? Entonces vamos a decir que es un nivel fundamental para el trabajo de la iglesia porque es parte de extender el reino de Dios. Si ustedes ven la última parte, dice la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba. Entonces esta acción tiene que ver con discipulado, y si ustedes quieren hablar de un discipulado multiplicador, ¿no? Ese es el efecto. Pero esto no funciona si nosotros no hacemos un trabajo sabio de equidad en la distribución de los alimentos. Ahora, pensemos un poco en Esteban. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, pero era un diácono. Entonces, eso significa que los diáconos no están limitados al rol ministerial, sino que más bien se ve su vocación ministerial, que pueden ser aptos para guiar también las funciones espirituales dentro de la iglesia. Entonces, estos son los orígenes. Ahora vamos a pasar al tema de lo que son los requisitos y posteriormente sus funciones.